llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas, que eres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas, que eres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del santo del día, hoy con San Antonio de Padua. Uy, qué maravilloso santo franciscano que tenemos el día de hoy. Qué maravilla encontrarnos con un santo que dedicó su vida plena en oración. Saludo a mis hermanas que nos van a acompañar en este espacio de oración, Eno, Alcira y Jacqueline. Sean todos bienvenidos a este espacio de oración de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú, nuevamente. Y recuerden este alimento espiritual para llegar a la santidad, este alimento diario que tiene que ser, porque estos santos nos tienen que enseñar muchas cosas para edificarnos como personas. En verdad que San Antonio de Padua les deja una reflexión permanente en sus corazones hoy 13 de junio. Ven, Espíritu Santo, llena cada uno de nuestros corazones, llena el corazón de cada uno de nuestros queridos oyentes. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a nuestro caminar hacia la santidad, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que nos ayudes, Espíritu Santo de Dios, en este tiempo que no sabemos el rumbo, Espíritu Santo de Dios. Ven y toma nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Ven y renueva. Ven y toma a todas las personitas que están desesperadas, que están angustiadas, Espíritu Santo de Dios. Ven y transforma, Espíritu Santo. Ven en este momento, Espíritu Santo, aquellas personas, aquellos hermanos que están necesitados, que no tienen alimento, Espíritu Santo de Dios. Dale la paz, dale la fortaleza, Espíritu Santo de Dios, a cada uno de ellos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, con tu fuego abrasador, Espíritu Santo de Dios. Ven a nuestra mente, ven a nuestra alma, ven a nuestro espíritu, Espíritu Santo de Dios. Renueva, Espíritu Santo de Dios. Amén. Junio 13. San Antonio de Padua. Nació en Lisboa en el año 1195. Santo franciscano de origen portugués, sacerdote y doctor de la Iglesia. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins. Era hijo primogénito de Martín de Alfonso, caballero portugués, descendiente de nobles franceses, y de María Taveira. Estudió en la escuela catedralicia, donde un tío suyo era maestrescuela. Más tarde, hacia 1210, ingresó en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín, cerca de Lisboa. Allí tuvo como maestros al propio prior, Pedro, y a un hombre de amplios conocimientos. Pero su familia y amigos no aceptaron su vocación y trataron de hacerle abandonar. Para evitar estas presiones, renunció a la herencia familiar y se trasladó en 1212 al monasterio de Santa Cruz,
importante centro de enseñanza religiosa que contaba con una gran biblioteca. En este otro lugar recibió la influencia de la Escuela Teológica de San Víctor, a través de profesores que habían estudiado allí. Tampoco encontró tranquilidad, pues el monasterio se vio afectado por el enfrentamiento entre el rey Alfonso II de Portugal y el Papa Inocencio III. Su propio prior, Juan, fue excomulgado por apoyar al primero. Hacia 1219, fecha en que probablemente era ya sacerdote, conoció a la pequeña comunidad franciscana de Coimbra, establecida poco antes en el eremitorio de Olivais, y se sintió atraído por su modo de vida fraterno, evangélico y en pobreza. Cuando poco después llegaron a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos, decidió ingresar en la nueva orden, que a causa de su reciente creación aún estaba poco extendida y carecía del prestigio que alcanzaría más adelante. Fray Juan Parenti, provincial de España, presidió la sencilla ceremonia de toma de hábito franciscano en el verano de 1220, en la que cambió el nombre de Fernando por el de Antonio. El eremitorio estaba dedicado a San Antonio Abad, símbolo de su cambio de vida. Tras un breve noviciado e impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, parece que en otoño de ese mismo año embarcó hacia Marruecos junto con otro hermano de orden, Fray Felipe de Castilla, para alcanzar el martirio. Sin embargo, al poco de desembarcar contrajo la malaria, enfermedad que le dejaría secuelas para toda la vida. Convaleciente todo el invierno, se vio obligado a abandonar el país. Su intención era ahora llegar a las costas españolas y desde ellas volver por tierra a Portugal, pero una tempestad llevó el barco en que viajaba hasta Sicilia. Permaneció algún tiempo en Milazzo, donde había una comunidad franciscana para completar su recuperación. En junio de 1221 asistió al capítulo de su orden en Asís, que convocó a 3.000 franciscanos. Allí conoció a San Francisco de Asís y decidió no regresar a Coimbra para ponerse al servicio de Fray Gracián, provincial de la Romaña. Este lo envió durante un año al eremitorio de Monte Paolo, para que se fortaleciese antes de encomendarle alguna misión de apostolado. A mediados de 1222, ya con buena salud, predicó en la catedral de Forlì, sin haber preparado previamente sus palabras, pero con gran profundidad, con ocasión de unas ordenaciones de franciscanos y dominicos. Su provincial le nombró predicador y le encargó ejercer su ministerio por todo el norte de Italia, donde se extendía por muchos lugares el catarismo. Recorrió así enseñando numerosos lugares. Su labor catequética en Rímini, en 1223, por ejemplo, fue difícil, pero sus exhortaciones y discusiones públicas acabaron teniendo éxito, logrando convertir entre otros a Bononillo, obispo cátaro. A finales de este año, o principios de 1224, estuvo también en Bolonia, enseñando teología a otros frailes franciscanos en el convento de Santa María de la Pugliola. Fue el primer maestro de la orden, recibiendo para ello el permiso de San Francisco, que le escribió una carta llamándole mi obispo. Hacia 1224 o 1225, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia, donde los albigenses tenían más fuerza que en Italia. Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en charlas con los no creyentes y en catequesis para fortalecer la fe de los cristianos. Prosiguió su enseñanza teológica en Montpellier, donde se formaban los franciscanos y dominicos que iban a predicar en la región, y Tolosa, ciudad con fuerte presencia albigense. Como tal, estableció la residencia de los franciscanos de la ciudad en una antigua ermita benedictina y fundó un convento.
A finales de 1225 participó en el Sínodo de Bourges, que examinó la situación de la región. San Antonio de Padua señaló a los prelados la necesidad de vivir sencillamente para dar ejemplo. El obispo Simón de Sully respondió a sus palabras y aplicó en lo sucesivo la reforma de costumbres, ayudándose de franciscanos y dominicos para la evangelización de su diócesis. La muerte de San Francisco le obligó a viajar a Asís para asistir al capítulo general que debía elegir nuevo ministro general. Esto tuvo lugar el 30 de mayo de 1227, siendo elegido Fray Juan Parenti. Buen conocedor de la valía de Antonio, le nombró provincial de Romaña. Muy querido por sus frailes, recorrió los lugares de su provincia donde había conventos franciscanos. Uno de ellos fue Vercelli, donde predicó en la catedral con gran impacto, y conoció al teólogo y canónigo regular Tomás Galo. También por entonces debió estar durante estancias largas en Padua, donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a escribir una serie de sermones. Fruto de su labor fue el aumento de las misiones de predicación y la fundación de numerosos conventos. En el capítulo general de 1230, reunido con ocasión del traslado de los restos de San Francisco a su basílica de Asís, pidió a Parenti que le retirase el cargo a causa de su mala salud. El general aceptó su renuncia a cambio de formar parte de una comisión que debía presentar al Papa Gregorio IX varias cuestiones sobre la regla franciscana que el pontífice debía estudiar y aprobar. Ante él y la curia romana predicó por entonces Antonio, siendo escuchado con entusiasmo. El Papa lo llamó Arca del Testamento. Es posible que colaborase en la redacción de alguna bula, respuesta a los problemas planteados por la orden al pontífice. Después marchó al que sería su último destino, Padua, en la que se entregó con tal ardor que en lo sucesivo a su nombre quedaría asociado el de la ciudad, Antonio de Padua. Se instaló primero en la capilla de la Arcella junto al convento de Clarisas, pero solía predicar en el convento franciscano de Santa María, extramuros de la ciudad. Escribió por petición del cardenal Reinaldo una serie de sermones según las fiestas del año litúrgico y predicó hasta el agotamiento la cuaresma de 1231. A sus sermones diarios asistió gran parte de la ciudad y consiguió del Consejo Mayor de la ciudad la liberación de los deudores presos por no tener medios con que pagar sus deudas. Poco después, Esteban le rogó que solicitase al poderoso Ecelino IV da Romano la liberación de varios nobles paduanos que tenía prisioneros. De ese modo viajó a Verona, aparentemente sin éxito, si bien unos meses después de la muerte de Antonio acabaría por ceder Ecelino. En mayo, habiendo empeorado su salud por el viaje, se retiró al cercano lugar de Campo San Piero para descansar y terminar de escribir los sermones. Pero la gente tuvo conocimiento del lugar en que estaba y acudió en masa a oírle y pedirle consejo. El viernes 13 de junio sufrió un colapso y ante el próximo fin pidió que le trasladasen a Padua. Así se hizo, aunque para evitar las multitudes se detuvieron en la Arcella, donde murió Antonio esa misma tarde, tras recibir la extrema unción y recitar los salmos penitenciales. No tenía aún 40 años y había ejercido su intensa predicación poco más de 10. Orador sagrado, fundador de hermandades y de cofradías, teólogo y hombre de gobierno, dejó varios tratados de mística y de ascética y se publicaron todos sus sermones. Un año después de su muerte fue beatificado. Su culto, muy popular, se generalizó a partir del siglo XV. Su representación más valiosa se debe a Goya, quien lo plasmó en San Antonio de la Florida. Fue proclamado doctor de la Iglesia en el año 1946. San Antonio de Padua, como lo mencionaba en el saludo, franciscano, maravilloso, maravilloso esta comunidad dedicada a la oración. La hemos escuchado fervientemente en oración y que en verdad tuvo esa presencia. Antonio, un nombre muy conocido que a veces como que tenemos el significado de, bueno, es importante, pero bueno, el significado bíblico es muy importante, más que todo ese carácter etimológico de Antonio,
tiene que ver mucho con la relación de Dios y el hombre. Ese significado puede entenderse un poco más desde cómo construyó él, como un verdadero caballero portugués. Bueno, fuera de la nobleza, ¿no? Claro que sí, pero aquel que enfrenta a sus adversarios, que es valiente. Eso es lo que significa este momento de significado tan maravilloso que es Antonio. Él estudió, se formó, integró la verdad, intercedió por una vocación, por una presencia, por una voluntad, estaba en enseñanza, en influencia, teología, tuvo esa presencia plena de entregarse fielmente al Señor. Sacerdote, su sacerdote en verdad reconocido por oración, por la voluntad, por la necesidad de evangelizar, de siempre estar fraterno, dedicado a la oración, dedicado a la formación espiritual. ¡Qué maravilla! Un santo que tenía ejemplo de vocación, de servicio, de entrega, de voluntad, de convalecencia, a una intención verdadera, a una intención prodigiosa, una necesidad de servir a las personas que más necesitaban de este momento, de encomendarse, de ese apostolado, de prédica, de formación, de entrega verdadera, como un verdadero predicador, como un verdadero catequista, o esa formación o labor catequética, como también se puede conjugar esa palabra, daba esa voluntad en el siglo XIII en construcción espiritual. ¡Qué maravilla! Un verdadero sacerdote. Tenía vocación de servicio. Combatió la herejía, daba una vida ejemplar, fortalecía la fe de los cristianos. No, es que esta reflexión, por eso es muy importante recordar la reflexión, la lectura que realizó nuestra hermana Jacqueline. Es entregarnos en la formación, en entrega espiritual, en la situación de abordar siempre lo que el Señor quiere en evangelización. Muy, muy importante este momento por el cual San Antonio de Padua, de la región de Padua, del lugar de Padua principalmente en Portugal, nos entrega formación espiritual. Eso es lo que edifica a través de los franciscanos. Entrega, formación, mejor dicho. San Antonio de Padua tenía muchas características de un verdadero santo. Y es lo que nos está llamando a nosotros, como un sacerdote que en verdad se dedicó en la necesidad y en la esencialidad de la oración. También les quiero decir un dato curioso. Fue el segundo santo con mayor agilidad, mayor precisión de canonización. Gloria a Dios, o sea, era un verdadero santo. Qué maravilla caminar en esta necesidad y esencialidad. Corrijo, él murió en el municipio de Padua, no nació en el municipio de Padua. Entonces por eso se lo asocia más como San Antonio de Padua, no San Antonio. Pues también de San Antonio de Lisboa se le conocen en algunos textos bíblicos, bueno, no bíblicos, unos textos de los santos del día, pero más internacionalmente de Padua por haber muerto. Y pues hacer un proceso más de evangelización fuerte en este municipio. Sí, pueblito de Portugal. ¿Saben cuál fue el primero? El primer santo más rápidamente canonizado por la iglesia fue San Pedro Mártir de Merona. Increíble, ¿no? Esa dedicación, esa formación, y lastimosamente él muere por ergotismo. Es como... fue feo, incluso una enfermedad. Esa enfermedad llamada ergotismo se le conoce como fiebre de San Antonio de Padua. ¿Qué es eso? Le pusieron a una enfermedad el nombre de este santo. Pero claro,
lastimosamente se causa más que todo en las plantaciones de los pies, se ve como el síntoma, como la presencia. Y bueno, es muy importante saber el patronazgo que tiene San Antonio de Padua en nuestro país de Colombia, principalmente en Popayán, que esta ciudad tiene su sede, la Cofradía de San Antonio de Padua, que es una sede permanente en la iglesia de San Francisco. Maravilloso que tenga esta necesidad. También a un municipio muy cercano de aquí de la capital de Bogotá, San Antonio del Tequendama, versado con el nombre de este maravilloso santo. Entonces hay muchos municipios, en total se tienen contados 25 municipios en total se tienen sobre el patronazgo de San Antonio de Padua. ¡Qué maravilla! Ese patronazgo en nuestro país, también esa condescendencia a la formación, a la prédica, a la voluntad de presbítero, de fraile franciscano de la orden franciscana, como ya había sido aclarado, en el servicio doctor evangélico. Así tenían el apodo. Yo creo que con la reflexión que tuvimos el día de hoy, con la maravillosa historia de vida, con esta biografía, con todo lo que suscitaba a través de este maravilloso santo, podemos decir, un actor proverbial de mantener fielmente el compromiso con el Señor. Que el Señor nos siga entregando más santos y santas como San Antonio de Padua lo fue en aquel entonces. Amén. San Antonio de Padua nos da una enseñanza maravillosa a cada uno de nosotros. Él nos enseña que renuncia a la herencia que él tenía. Y eso es una enseñanza para cada uno de nosotros, porque sabemos que nosotros no nos debemos pegar a las cosas materiales, a las cosas que el Señor ha permitido que nosotros la tengamos acá en la tierra. Pero a veces deseamos tantas cosas y tenemos tantas cosas y eso lo volvemos ídolos. Entonces, pues, este santo pues nos enseña a no apegarnos de las cosas materiales. También él nos enseña para este camino de santidad el servicio a los pobres. Todos nuestros santos que compartimos en este gran espacio siempre nos enseña que tenemos que ser solidarios, ser amables y ser esas personas que estamos luchando por nuestra santidad, ser de corazones abiertos y estar siempre unido a Dios para prestar servicio a los más necesitados. Y este santo era lo que hacía. San Antonio de Padua hacía esto, el servicio a los demás, de servir evangelizando, de llevar el evangelio. Qué bendición tan grande saber que nos enseña a cada uno de nosotros que nosotros también tenemos que llevar el evangelio, defender la iglesia y estar siempre unido a Cristo para poder, así como Él nos ha mostrado un camino de la verdad y la vida, nosotros también le mostremos a nuestro hermano que mi Señor sí puede. Así como un día Él llegó a nuestra vida y nosotros, por pura misericordia de Dios, le abrimos el corazón y Él ha transformado poco a poco nuestra vida y la sigue transformando porque seguimos siendo pecadores y estamos luchando por nuestra santidad, así como nuestro santo está luchando, cada uno de nosotros estamos luchando por nuestra santidad. Entonces, Él entregó su vida muy joven, porque a esa edad, pues supuestamente Él entrega la vida,
pero porque su salud se le acabó por estar evangelizando, por estar llevando la palabra del Señor. Este hombre, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando el evangelio, pues fue deteriorándose su salud y murió muy joven, pero murió y entregó la vida a Cristo con honor, porque sabía que al entregar la vida por el amor a Cristo, ¿qué se ganaba? La corona que nosotros también tenemos que lucharla. Nosotros tenemos que hacer como ese ciclista, como ese futbolista que va luchando y que va por ese premio, que se ejercita en todo momento y va por ese premio material. Nosotros tenemos que también ejercitarnos en nuestra oración, en la Santa Eucaristía, en tratar de no ofender al Señor, y si lo ofendemos, reconciliarnos pronto y tratar de ir como esos atletas a luchar por esa corona, pero esa corona del cielo, esa corona que no se marchita, esa corona que no se acaba, mis hermanos. Esa es la misión de cada uno de nosotros, luchar por esa santidad que el Señor nos ha indicado. Mis hermanos, es una bendición grande saber que cada uno de estos santos ha entregado la vida por la evangelización, por amor a Cristo. Pidámosle a San Antonio de Padua que nos ayude en este camino hacia la santidad. Maravilloso santo, muy popular. Seguramente cada uno de nosotros conocemos algo acerca de San Antonio de Padua, le invocamos para alguna necesidad, alguna circunstancia especial, se le invoca para conseguir esposo, un buen esposo, se le invoca también, por ejemplo, para cuando se nos ha perdido algo en nuestra casa, en cualquier lugar, algo está refundido, porque se atribuye que San Antonio tenía un librito al cual quería muchísimo, en el cual oraba, su libro como personal, y un buen día un fraile, compañero suyo, entró y lo tomó de su celda, y San Antonio empezó a notar obviamente que se le había refundido su libro querido, y por si alguien lo había tomado o por si se le había refundido, tomó la misma decisión de orar para que apareciera, y efectivamente al poquito tiempo el fraile lo devolvió, apareció. Entonces se le invoca muchas veces para cuando algo se ha perdido, se le invoca también para obtener milagros. San Antonio fue el santo que más milagros hizo en vida. Resurrecciones, cuando él estaba en Padua, y lo escuchábamos en alguna parte, se mencionó allí en esta lectura sobre la vida de San Antonio, cómo allí en Padua habían presos y San Antonio y sus frailes van a hablar con el alcalde para hacer un pequeño de cambio, que deje libre a estos hombres para que sus familias puedan tenerlos en sus casas, sus esposas y sus hijos, y a cambio los frailes y San Antonio van a trabajar, van a estar realizando labores de trabajo físico para la alcaldía, a cambio del trabajo que realizan estos hombres allá en la cárcel. Así que el alcalde pues choca con Antonio, un hombre que no conoce nada del Señor, de la doctrina ni de la Iglesia Católica, y dispone que los va a invitar a cenar a su alcaldía y los va a envenenar a todos. Cuando llega a cenar San Antonio con sus frailes, se da cuenta, el Espíritu Santo le revela que la sopa que les están sirviendo está envenenada. Así lo manifiesta San Antonio y da la bendición pidiendo a sus frailes que la beban sin ningún problema, y bebiendo también él, y haciendo vida la palabra en el Evangelio. Si beben algo venenoso, no les hará daño, dice el Señor, al que en mí crea. Y sin lugar a dudas, San Antonio ha creído totalmente en esa palabra del Señor. La ha hecho vida en las resurrecciones, en los milagros que hizo,
en cómo llevó su ministerio de la predicación, que es el don fundamental, el talento, su carisma, que Dios le ha regalado para principalmente a través de esto llevar sus almas. Escuchábamos cómo él se retira ya cuando se siente enfermito y allá le llega toda la gente a escucharlo predicar. Algo muy importante y un aspecto fundamental de San Antonio es cómo él se enamora de la comunidad franciscana, de la fraternidad que se vive allí, de la hermandad. Maravilloso. Dice también su vida, no les aparecía en esta lectura que hacíamos, pero es bueno compartir lo siguiente, y es como cuando su prior se da cuenta que San Antonio tiene ese don de la predicación, pide a San Francisco el poderlo nombrar predicador y que se dedique a esto, ¿no? Escuchábamos que predicó por todo el norte de Italia. Pues antes de que esto sucediera, San Francisco le encarga a su prior que bueno, que sí, que lo mande a predicar, pero que no lo mande solito, que lo mande con otro compañero, y la misión de ese compañero que va con Antonio es estar en permanente oración para que a ese canarito, dice San Francisco, que canta tan bonito, no vaya a pensar, no le vaya a pasar que crea que ese canto es de él y que le pertenece a él, que ese canto le pertenece al Señor. Entonces San Antonio fue a predicar por todo el norte de Italia con su hermano de comunidad al lado, cuya misión era esa, cuya misión era estar en oración para que a Antonio no se le subiera el ego, sino se mantuviera siempre en humildad. Veamos cómo detrás de un santo, de este santo particularmente que hoy estamos compartiendo, hay otro hermanito de comunidad que le ayudó en esa santidad. Y así lo vemos en diferentes santos, en santos que son de comunidades, principalmente, como esa santidad de este hombre no fue solamente por su don, no fue solamente por su entrega, no fue solamente por sus grandes escritos, que por eso es nombrado doctor de la Iglesia, sino que también detrás de él está una comunidad franciscana, unos hermanos que lo mantuvieron seguramente en oración, un San Francisco que quedó admirado y también seguramente mantendría en oración hasta que vivió por San Antonio, porque es un trabajo de comunidad. Y esto nos enseña que la santidad no es lo que yo haga solito, lo que yo haga porque a mí se me ocurrió de pronto, sino porque la santidad es lo que los hermanos de comunidad y las personas que están a nuestro alrededor también están haciendo por nosotros, con su oración, con sus consejos, con sus correcciones. San Antonio fue corregido muchas veces por su hermano de comunidad, por su prior, y él oraba en la noche, se mortificaba en la noche, pasaba las madrugadas en vela, orando, para que muriera en él su pecado que predominaba, y era el pecado de la soberbia. ¿Por qué les comparto todo esto, hermanitos? Porque sé que muchos de ustedes están escuchando este audio a través de YouTube. Y aquí en YouTube justamente podemos encontrar la película de San Antonio de Padua, la vida de San Antonio de Padua llevada a la película, y allí es donde encontramos no tanto sus grandes escritos y toda esta parte fundamental que él hace para la iglesia, sino donde encontramos también los milagros que hizo, su vida, su llamado, cómo él renuncia a esa fortuna de su familia, teniendo la posibilidad de llegar a ser un caballero, a llegar a ser una persona de mucha importancia porque su papá lo era, el choque que tiene con su papá también, su fuerte llamado que lo lleva a también dejar su papá, dejar su mamá y dedicarse totalmente a la obra del Señor. Muchos aspectos nos quedan de San Antonio, el compartir acerca de su vida, cómo él llega a un pueblito a predicar por allá en el norte de Italia, cerca al mar, y las personas de este pueblo pues no ponen cuidado de su predicación. Por más que él predica y predica, por más que habla, las personas están sumergidas en su mundo, en sus problemas, en sus circunstancias, en sus vicios, en lo que sea, y no ponen cuidado. Así que San Antonio se va para la orilla del mar y comienza a predicar allá a la orilla del mar. ¿Y qué pasa? Que comienzan a saltar los pececitos del mar, felices de escuchar esas palabras de San Antonio.
Y es reconocido también San Antonio por esta pequeña anécdota, como él dice, pues si estos hombres no van a escuchar, pues entonces las criaturas del Señor son las que van a escuchar y van a glorificar al Señor con estas palabras. Era como ese fuego que estaba en San Antonio que necesitaba sacar, porque era el fuego del Espíritu Santo en sus palabras. Y esos pececitos comienzan a saltar y a saltar y a saltar. Así que, hermanitos, pues hoy conocer estos aspectos de la vida de San Antonio, pero para decir, esta vida de San Antonio nos está llamando, nos está enseñando a cada uno de nosotros a seguir un camino de Dios, a seguir un camino espiritual, a morir a todas estas comodidades que él pudo haber tenido para solamente vestirse su hábito franciscano, durar toda su vida en pobreza, en fraternidad, en obediencia y encontrar allí la felicidad. Él había pasado por muchos conventos, seguramente había tenido en esos conventos muchas más comodidades, pero lo escuchábamos, él no estaba a gusto, le faltaba algo, su vocación el Señor se la encaminó, se la encauzó a llegar a esta comunidad franciscana de pobreza, de obediencia, de castidad, hermanos. Hoy nosotros, aunque tengamos las comodidades, aunque no las tengamos, pongamos nuestra vida en el Señor, muramos a todo lo material que hay en nosotros, para encontrar esa alegría que encontró San Antonio, esa plenitud de su vida buscando la santidad. Amén. Padre eterno, Padre amado, Padre misericordioso, gracias por la historia de este maravilloso santo. Te pedimos para que nos entregues más sacerdotes con la vocación sacerdotal, vocación religiosa, que sean doctores de la verdad, que sean doctores evangélicos, que sean santos como San Antonio de Padua, o San Antonio de Lisboa, también me gustó ese nombre, Padre eterno, que se dediquen a la oración, se dediquen a servir, que esa educación que ellos reciben, que entregan esa voluntad misericordiosa. Y todo lo que entrega esta esencialidad en toda la búsqueda plena de santidad, de entrega fielmente a la oración, de entrega fielmente a toda la conversión que necesita tu amada iglesia, y ayúdanos a seguir el ejemplo de vida por la que se le reconoce a San Antonio de Padua como un verdadero santo tuyo y una persona dedicada a la oración y a la fiel entrega que tú solo puedes entregar a través de estos santos, y para que esa conversión de santidad sea implantada, sea brotada esa semillita en cada uno de nuestros corazones. Por eso te decimos esta oración que tu Hijo le dijo a sus discípulos diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males. Amén. Mamita María, queremos que en este momento tú, que eres esa madre maravillosa, esa madre que acompaña a tus hijos en todo instante, esa madre que intercede por cada uno de nosotros, hoy queremos suplicarte, mamita hermosa, que nos ayude en este caminar hacia la santidad. Queremos que tú vengas en auxilio de cada uno de nuestros queridos oyentes, mamita hermosa, para ayudarles a caminar hacia nuestro amado Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Hermanitos, hemos llegado ya al final de este espacio maravilloso en esta celebración en el día de San Antonio de Padua, de este gran santo. Dios los bendiga. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes y recordemos siempre ese llamado a la santidad que el Señor nos ha hecho.
Pertenecemos al cielo, dice la palabra de Dios, San Pablo. Somos ciudadanos del cielo, que no lo perdamos de vista, que trabajemos día a día incansablemente por alcanzar la santidad a la que hemos sido llamados. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que muchas personas conozcan nuestra espiritualidad. Somos misioneros laicos católicos, Sánate Tú, al servicio de la Iglesia Católica. Dios los bendiga y feliz día.